nombre es Surpi Vázquez Vaca, coordino el grupo de trabajo de Claxo, Metabolismo Social y Justicia Ambiental, conjuntamente con Marixa Islas, de la UNAM de México, y con Antonio Delicio, de la Universidad Central de Venezuela. Yo soy ingeniera en recursos naturales y energías renovables, trabajo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, coordino el área de proyectos dentro de un centro de investigación llamado Grupo de Apoyo al Sector Rural, que pertenece al Departamento de Ingeniería. Asimismo, también soy fundadora e investigadora del Grupo de Investigación TINCUI, Energía, Territorio y Cambio Climático, que pertenece al Centro de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Bueno, el día de hoy vamos a poder presenciar una ponencia orientada a la emergencia de la pobreza energética en América Latina y el Caribe, una mirada desde la energización rural para la democratización de la energía. Esta ponencia está situada en la mesa 2, Transiciones ecosociales, ¿cómo y para quién?, dentro del Coloquio Internacional Transformación Socioecológica y Justicia Ambiental. En ese sentido, las y los invito a poder presenciar esta ponencia orientada al vínculo de las transiciones socioecológicas y la pobreza energética en países latinoamericanos y del Caribe. ¿Cómo y para quién? Desde una perspectiva de ecología política y justicia socioambiental. Daniela, estamos entonces en el marco de la segunda mesa, mejor dicho, transiciones ecosociales, ¿cómo y para quién? En ese sentido, la disertación de hoy a mi cargo está dirigido a la emergencia de la pobreza energética en América Latina y el Caribe, es decir, desde una mirada de la energización rural para la democratización de la energía. ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos para una transición energética con justicia social y ambiental? Para ello vamos a revisar diversos casos de estudio en el Perú, en los cuales he trabajado y he formado parte desde la Universidad Católica. Para empezar, quiero precisar la siguiente pregunta. ¿La desigualdad social es la base de la crisis climática? En ese sentido, quiero traer a acotación el estudio de Crelis Rembrandt, que es un geógrafo ambiental que seguramente todos hemos revisado, de la Universidad de Ámsterdam, que justamente el último estudio de este equipo que él lidera, equipo de geógrafos ambientales, físicos, biólogos, químicos, etcétera, de 14 países, han trabajado y han difundido estos estudios que lleva como nombre Impactos de alcanzar el acceso mínimo en sistemas terrestres críticos en medio de la gran desigualdad. Este estudio muestra que en el 2018, con los niveles de desigualdades, tecnologías y comportamiento de ese año, es decir, en el 2018, brindar una vida digna a los pobres habría llevado a un aumento del cruce de los límites planetarios. Es importante enmarcar estos impactos potenciales en el contexto de las desigualdades más amplias en el uso de los recursos y los impactos ambientales en la actualidad. Son los ricos que se apropian de la mayor parte de los recursos de la tierra, no los pobres, citado del estudio. Es así entonces que el intercambio desigual es un factor importante de la desigualdad global, el desarrollo desigual y el colapso de los ecosistemas. Es por ello que el equipo liderado por Rembrandt apela a este nuevo enfoque para intentar comprender y pensar soluciones a la crisis ecológica y social, donde hablan de este concepto de justicia del sistema tierra, que además se puede complementar con otros debates más filosóficos y morales sobre la justicia. El concepto incluye las dimensiones de justicia procesal y sustantiva, obviamente referida
a el acceso a la información, a la toma de decisiones y a los procedimientos legales. A su vez, la justicia sustantiva está orientada a garantizar como mínimo un acceso a los recursos esenciales, que están tan relacionados con la pobreza en un sentido mucho más amplio y también, sobre todo, relacionado en garantizar la asignación equitativa de los recursos, riesgos y responsabilidades, obviamente tan relacionado con las desigualdades en un sentido más amplio. Es por ello que, como ya todos sabemos, estos 9 límites ecológicos, ya hemos transgredido 6 de estos límites, el cual están comprendidos en el clima, el primer límite, que es el cambio climático, clima del planeta, la salud de los bosques, la biodiversidad, la calidad del suelo, la disponibilidad del agua dulce, la protección de la capa del ozono, la acidificación de los océanos, la contaminación del aire y la presencia de otros contaminantes como plásticos, entre otros aerosoles. Estos son los 9 límites, sin embargo ya hemos transgredido 6 de ellos. Entonces, existe un vínculo relacional entre la crisis climática y la desigualdad social. La equidad y la sostenibilidad tienen un doble desafío para la humanidad en base al marco de la crisis del sistema Tierra que se basa el estudio. La gran aceleración a partir de las revoluciones industriales trae consigo la gran desigualdad. Obviamente vivimos en este mundo contemporáneo periodos críticos de creciente divergencia social y económica. El impacto ambiental está marcado entonces por el intercambio desigual de los recursos del planeta. Urge, por lo tanto, una redistribución radical y a corto plazo para terminar con la pobreza sin afectar el clima. En ese sentido, es importante hablar sobre las transiciones energéticas. ¿Para quiénes? ¿Para qué? Y si bien es cierto, actualmente nos encontramos, o desde las revoluciones industriales a la actualidad, en estos metabolismos sociales corporativos, tecnocentristas, exógenos, neoextractivistas, capitalistas, neocolonialistas y hegemónicos, que ha traído consigo la policrisis civilizatoria acuñada por los investigadores Samp y Brigel, justamente orientado a que no es una crisis solamente económica o sanitaria o climática, es más allá, es decir, hay una multidimensionalidad en la crisis civilizatoria desde el punto de vista social, cultural, político, económico, ambiental, etc. Entonces, en la actualidad se está cambiando la narrativa, obviamente porque estamos cada vez con menos reservas de los combustibles fósiles a nivel de petróleo, gas natural, carbón, etc. Pero todavía tenemos como 50 años para seguir utilizando los combustibles fósiles, que si bien es cierto, y ahí es donde quiero entrar, no se está realmente considerando un cambio de la matriz energética o una diversificación de la matriz energética de los combustibles fósiles. La gran pregunta es, el consenso de la descarbonización, que es carbono neutral, es decir, trabajar bajo una política energética a nivel global, aprovechando el uso de las energías renovables, obviamente para la mitigación del cambio climático y de esta manera ser neutrales en carbono. ¿Viene a ser la estrategia solución o la estrategia solución tiene que venir desde más atrás? Que tiene que ser, por ejemplo, que tiene que ver con el decrecimiento, que tiene que ver con el cambio del modelo del sistema socioeconómico, tiene que ver con un cambio del modelo capitalista exacerbado, neoliberal, tiene que ver con
los propios sistemas productivos para la generación de energías útiles. Es decir, vamos a seguir trabajando bajo los modelos extractivistas y productivos eh, como lo hacemos con los combustibles fósiles. Por lo tanto, el único cambio es la fuente de energía, más no el proceso productivo y extractivista, que obviamente, como sabemos y como lo hemos podido ver y lo vamos a ver a lo largo del día de hoy y el día de mañana, tienen impactos negativos, sobre todo en las poblaciones más vulnerables de nuestros territorios, específicamente en América Latina y el Caribe, el sur global específicamente, que somos los que menos contaminamos y los que más afectados estamos de esta crisis o policrisis civilizatoria. Entonces, podemos decir que la crisis climática y su relación con la energía y la desigualdad social es totalmente interactiva y retroalimentativa. Pero ¿cuál es finalmente la contrapropuesta o los otros imaginarios? Las transiciones, porque definitivamente tenemos que tener transición, vamos a llegar a una transición energética, estamos en ese proceso de transiciones energéticas, porque el mundo continúa, pero ¿cuáles son los otros imaginarios o cuáles son las contrapropuestas? Transiciones energéticas socioecológicas, justas, democráticas. Y aquí entra un tema muy importante para mí en el sentido de cómo podemos hablar de cambio de matriz energética, cambiamos combustibles fósiles por energías renovables, muy bien, minimizamos el impacto ambiental, muy bien, disminuimos los gases del efecto invernadero, muy bien, pero todavía en nuestros territorios hay porcentajes grandísimos de niveles de pobreza multidimensional y específicamente niveles de pobreza energética. En Colombia tienen niveles del 50%, por ejemplo. En Perú, actualmente la pobreza multidimensional no se mide. Sin embargo, según últimos estudios que estuve revisando, si estamos hablando de pobreza multidimensional, estamos alrededor del 60% en Perú, con pobreza extrema, pobreza y vulnerables pobres. 60% en el Perú, no el 25%, porque en Perú se mide la pobreza monetaria, y solamente la monetaria. Y dentro de esta pobreza multidimensional está la pobreza energética. Entonces, es importante hablar de la diversificación de la matriz con el cambio de la matriz, pero también bajo un enfoque productivo socioecológico, pero también es importante visibilizar la gran población que sobre todo se encuentra en las zonas aisladas y rurales, y no necesariamente aisladas, porque eso es lo que vamos a ver en las casuísticas, hiperurbanas que no cuentan con acceso a la energía útil, básica, productiva, etcétera. Entonces, así como hemos visto en las disertaciones en cuanto a la crisis hídrica, también tenemos una crisis energética en el sentido de que en nuestros países de Latinoamérica y el Caribe no existe una satisfacción de estos sistemas energéticos en muchas poblaciones y por lo tanto están condenadas a seguir siendo pobres. Es por eso que es importante poder hablar sobre la pobreza energética dentro del contexto de las transiciones energéticas socioecológicas, la pobreza energética y la resiliencia energética. Esto es lo que les estaba comentando. Encontré esta infografía muy interesante acerca de este enfoque de la pobreza energética y nos dice que aproximadamente el 50% de los hogares en Colombia se encuentran en situación de condiciones de pobreza energética, principalmente en el Caribe y en el Pacífico. En ese sentido, aquí yo quiero compartirles las 6M que es importante tener en cuenta para poder abordar las transiciones energéticas socioecológicas y particularmente la pobreza energética. Me refiero a la multiescalaridad, es decir, que el análisis de la problemática, y no solo el análisis de la problemática, sino también la resolución, tengan en cuenta estos enfoques, la multiescalaridad, la multidimensionalidad, un enfoque multisistémico, multisituado, multinivel y multiactoral, justamente para poder trabajar esta multidimensionalidad, teniendo en cuenta lo socioecológico, lo sociotécnico y lo socioeconómico,
es muy relevante tener un enfoque transversal de la interseccionalidad. Y no solamente de la interseccionalidad, sino también de la interculturalidad, de la ruralidad, de la energización, de la democratización, la resiliencia socioclimática, como ya Luan lo había comentado en su anterior exposición, el diálogo de saberes, la gobernanza territorial, autogestionario, gestión comunitaria, local, ecofeminismo, etc. Es importante tener en cuenta estos enfoques transversales para llevar a cabo una transición energética socioecológica con una mirada desde la pobreza energética para, obviamente, erradicarla. En ese sentido, la interseccionalidad es un enfoque sumamente importante porque no solamente trabaja la dimensión del género, sino también trabaja la dimensión de raza, etnicidad y clase, vista como consustanciales, coexistenciales, se retroalimentan, son interactivas. En ese sentido, las poblaciones más vulnerables a las que está dirigido este enfoque de interseccionalidad, estamos hablando de las comunidades rurales, los pueblos indígenas, las comunidades nativas, los afrodescendientes, la intergeneracionalidad, personas con discapacidad y la diversidad de orientación sexual. Definitivamente, la reproducción de desigualdades, sociales a través del patriarcado, el racismo, el centralismo, el clasismo, el urbanismo, que la académica Mara Viveros promueve como un marco importante para utilizar este enfoque interseccional en diversos procesos socioeconómicos o socioecológicos. Es por ello que aquí les presento esta multidimensionalidad de la pobreza energética, sobre todo dirigida a Latinoamérica y el Caribe, porque la pobreza energética, el concepto de la pobreza energética nace en Europa. Nace en Europa básicamente desde la década del 70 aproximadamente, básicamente orientado a que si gastas más del 20% de tus ingresos en energía, en servicios energéticos, eres considerado pobre energéticamente hablando, obviamente porque en tu hogar no tienes sistemas adecuados de calidad de materiales para, por ejemplo, tener sistemas de calefacción o enfriamiento, o tienes un sistema de calidad ínfimo con muchos cortes de luz, intermitencia, etc. Pero en Latinoamérica y el Caribe, obviamente, como les dije a un inicio, tenemos una gran población que no cuenta con acceso a la energía básica. Entonces, estamos hablando que la pobreza energética en el contexto latinoamericano tiene que ser entendida como el acceso a servicios o el no acceso a servicios energéticos a nivel de fuentes, tecnologías y servicios, porque no solamente es, ya, yo cedo la fuente, necesito un sistema tecnológico que transfiera, que convierta esa fuente primaria en una energía útil para que satisfaga mi necesidad energética. Y obviamente servicios, el enfoque de servicio para que sea sostenible en el tiempo. Muchos proyectos en Latinoamérica, especialmente en Perú, no tienen un enfoque de servicios. Desarrollan una tecnología, la implementan y no hay un mercado interno, no hay un sistema de mantenimiento ni servicios de apoyo que puedan brindar a estas comunidades. Entonces la tecnología no llega a ser apropiada y por lo tanto el impacto es negativo, porque no llegan a acceder a satisfacer sus necesidades energéticas finalmente. Por otro lado, también está la eficiencia energética, es decir, también es importante tener en cuenta los niveles de eficiencia energética en estos sistemas. Por ejemplo, la baja calidad del servicio con estas intermitencias y estos cortes. ¿Cuántas veces nos han cortado la energía últimamente en Perú, al menos acá en Lima? Antes no pasaba esto, pero ahora sí está pasando más seguido. Y esto tiene que ver mucho con el tema hídrico también, con la seguridad hídrica, porque, por ejemplo, Perú tiene una matriz energética hidrotérmica, casi el 50% es hídrica. Entonces, el cambio climático hace, y el fenómeno del Niño también hace que cada vez tengamos, por un lado, disminución de los glaciares y por lo tanto disminución de agua para consumo humano y también para el consumo energético. Y por otro lado, la contaminación del agua, que es otro gran tema. Entonces,
es, cada vez se disminuye el sistema hídrico, se disminuye, mejor dicho, el recurso hídrico para la generación de energía eléctrica en el Perú. Por lo tanto, estamos propensos a llegar a tener inseguridades energéticas desde ese punto de vista. El gran trilema que tenemos es seguridad energética, equidad energética y que sea obviamente ambientalmente sostenible en nuestros estados, en nuestros gobiernos, en nuestros territorios. En ese sentido también es importante mencionar que cuando hablo de energía o hablo de energización, no solo me refiero a energía eléctrica, es decir, la energía eléctrica no es sinónimo a energía. La energía eléctrica es un tipo más de energía útil. Cuando hablo de energización, el concepto de energización me refiero a la generación de energía eléctrica, térmica, mecánica, para satisfacer cualquier tipo de usos domiciliarios, domésticos, productivos, industriales, etc. Entonces, la pobreza energética no solamente está dirigido a que tengo acceso a energía eléctrica, pero ¿qué pasó con los sistemas de cocción? ¿Qué pasó con los sistemas de calefacción y confort térmico? ¿Qué pasó con los sistemas de enfriamiento? ¿Qué pasó con los sistemas de calentamiento para poder tener confort térmico y bañarnos? ¿Y qué pasó con la energización para los usos productivos? Entonces, aquí tenemos el objetivo 7 dentro de los ODS, que está referido a la energía asequible y no contaminante, y obviamente están vinculados con la pobreza también y con otros ODS, etcétera. Y aquí, ya teniendo este esquema de la problemática, aquí les comparto este enfoque tridimensional de lo que venimos trabajando desde el grupo de trabajo, desde a la universidad a la que pertenezco, la católica en general, sobre el metabolismo social energético, que tiene que ser necesariamente visto desde un enfoque multiescalar, territorial y resiliente. Y para ello, cuando hablo tridimensional, estoy hablando de la escala de aplicación, canales de aplicación y la finalidad buscada. A nivel de la escala de aplicación y hablando de la multiescalabilidad, es importante situarnos si estamos hablando en un ámbito rural, periurbano o urbano, para poder también identificar si nos estamos situando en diversos canales de aplicación, usos domiciliarios, usos productivos, o usos colectivos, como por ejemplo la infraestructura social, como colegios, postas médicas, etcétera, espacios públicos, espacios comunitarios. Y la finalidad buscada definitivamente está orientada al acceso energético universal, ojo, energético no de electrificación, sino energético, y democratización de la energía, equidad energética y energización desde el punto de vista del concepto de eléctrica, térmica y mecánica, y todo ello para poder buscar la soberanía energética y la justicia socioambiental. Les traje casos de estudio para poder un poquito aterrizar lo que estamos hablando en cuanto a estos enfoques de transiciones energéticas y pobreza energética. El Perú es un país pluricultural, megadiverso, somos el tercer país en el mundo en ser más afectados ante los efectos del cambio climático, justamente porque tenemos esa gran megadiversidad de recursos naturales y energéticos, tenemos 7 razones por los que nos hacemos vulnerables. Tenemos zonas costeras, zonas áridas semiáridas, tenemos zonas de alta contaminación atmosférica, tenemos ecosistemas montañosos frágiles, tenemos zonas expuestas a inundaciones y sequías y desertificación, tenemos zonas propensas a los eventos naturales. Hay una corrección, porque no es un desastre natural, sino es un evento, un fenómeno natural, y el desastre es el social o el sociopolítico en general, y las zonas de cobertura forestal expuestas a deterioro de la misma. Esto hace obviamente que los desencadenantes del efecto de cambio climático sean la sequía, calor extremo, desglaciación, deslizamiento de tierras, heladas, granizadas, inundaciones, friajes. Eso es por un lado. Por otro lado, el Perú es un país increíblemente megadiverso y con gran potencial en recursos energéticos renovables. Tenemos energía hidráulica, energía solar, energía eólica. En energía solar tenemos altos niveles de incidencia de energía solar, alrededor de los 5 a 5.5 kWh por metro cuadrado al día. Eso significa que tenemos muchísima energía solar. Hay regiones como Arequipa, por ejemplo, que llegan a 7 kWh. Eólica también tenemos grandes
velocidades de viento de 8, 9, 10, 11, 12 metros por segundo, tenemos recurso geotérmico, tenemos recurso de la biomasa no tradicional. Sin embargo, en nuestro país solamente llegamos a contribuir a la matriz energética con el 5% de energías renovables no convencionales, de las que les acabo de mencionar. Eh, También es importante mencionar que existe dentro de este tratamiento de contrapropuesta y de nuevos imaginarios el enfoque de tecnología para el desarrollo humano, desde donde yo vengo trabajando desde hace décadas atrás, y que tiene justamente que ver con este enfoque de la tecnología para el desarrollo humano propuesto por Pérez Foguet de Ingeniería Sin Fronteras en España, que lo que se busca es la seguridad y equidad, la producción y participación y la sostenibilidad y el empoderamiento del acceso de las tecnologías apropiadas. Obviamente a través también de estas escalas, micro, meso, macro, y a nivel aplicativo tiene que generar un valor esta tecnología definitivamente, porque si no, no va a ser apropiada. Debe haber un desarrollo de capacidades, debe haber un tema cognitivo inherente y obviamente operacional. En ese sentido, Hernán Tomás trabaja mucho el concepto de la tecnología social, entendida como la tecnología que vincula la generación de capacidades de resolución de problemas sistémicos antes a la resolución de problemas específicos. Y en ese sentido, yo retroalimento y voy un poquito más allá en el sentido de que la tecnología apropiada viene a ser aquella que se adopta al entorno y es adoptada por el usuario final. Si el usuario final no hace suya la tecnología, bajo su propia idiosincrasia, bajo su propia racionalidad, no llega a ser una tecnología apropiada. En ese sentido, las tecnologías apropiadas tienen que satisfacer una necesidad básica o productiva en base a la racionalidad o idiosincrasia de las comunidades locales, que sea accesible a las comunidades vulnerables desde una perspectiva multiescalar, que contribuya a la resiliencia y adaptación climática, que sea democrática y que haya una equidad para la seguridad energética, hídrica y alimentaria, porque las tres también están interlazadas, integradas. Que hay un hibridismo de conocimientos para la generación de innovaciones locales y el potencial de réplica y escalamiento. Entonces aquí simplemente para cerrar voy a mostrar de manera muy rápida las imágenes de tecnologías apropiadas que estamos hablando, termas solares, cocinas mejoradas, ruedas hidráulicas, sistemas fotovoltaicos para diversos usos, secadores solares, o sea, a nivel de satisfacer necesidades básicas y productivas. En ese sentido, hemos trabajado diversos proyectos desde la universidad, particularmente yo he participado en estos proyectos, bajo un enfoque de diálogo de saberes, desde abajo hacia arriba, a través de la capacitación de yachachis, que significa el que enseña en quechua, para que ellos luego transmitan el conocimiento a través de su propio idioma, por eso es tan importante la interculturalidad. Y en base a estos enfoques y modelos de investigación-acción, los propios yachachis y la propia población desarrollaron innovaciones locales adaptativas, por ejemplo, para sistemas de bombeo de agua, calentamiento de agua. Acá podemos ver cómo las mujeres yachachis también desarrollan tecnologías y son las más promotoras. Acá estamos viendo a Teresa, una yachachi que instaló su propia terma solar y la hizo suya. Para su vida cotidiana en general, le dio otros usos también, no solo a nivel de aseo, sino también a nivel productivo, como por ejemplo para hacer quesos y yogur a nivel del pasteurizado, que se necesita calor, por ejemplo. Y desarrollamos un centro de fabricación para poder desarrollar estas tecnologías locales. Y bueno, y a partir de esta experiencia de los yachachis que la trabajamos hace 20 años atrás, hemos venido desarrollando bajo esta propia metodología de investigación-acción, diálogo de saberes, hibridismo de conocimiento técnico, científico, social, cultural, etcétera, diversos proyectos en costa, sierra y selva del Perú para poder promover estas lógicas de transiciones socioecológicas, por un lado, y por otro lado, para la erradicación de la pobreza energética. Acá podemos ver otros sistemas de confort térmico, de calentamiento de agua, de aire para la calefacción, con tecnologías, como les comento, muy sencillas. Y en la Amazonía también hemos venido trabajando en los últimos años con el proyecto CASA, con arquitectura también, desarrollos comunitarios, por ejemplo, para el aprovechamiento del agua de lluvia, y los niños y la gente en general pueda tener acceso
al agua desde una perspectiva comunitaria y comunal. Y este es el último proyecto en el que he trabajado, de un sistema de electrificación en 2 comunidades nativas y locales, y no solamente electrificación, sino acceso a que funcionen televisores, ventiladores, que se basó en un estudio socioeconómico, sociocultural y energético justamente para poder responder y con ellos desarrollar la propuesta de solución, es decir, con las propias comunidades. Acá más ejemplos del trabajo cooperativo, colaborativo, a través del diálogo de saberes, todos relacionados a satisfacer las necesidades básicas y productivas en estas diversas localidades de la Sierra Altandina y la Amazonía. Urpi, muchas gracias. Voy entonces no tomo mucho la palabra, te agradezco mucho esta exposición, creo que ha sido muy clara. Y sin duda tenemos que atender tanto la policrisis civilizatoria que nos propones como la crisis del sistema tierra, y creo que todas estas experiencias que nos muestras son súper valiosas y podríamos a lo mejor volver a ellas en otra ocasión.